Buen día, me presento. Mi nombre es Araceli Fabián Crispín. Soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura en Biotecnología, y esta presentación es sobre el artículo The Multifunctional Lifestyles of Metabolism, Evolution and Applications. Este artículo fue escrito por Lauren y colaboradores para la revista Biotecnología y Microbiología Aplicada en el año 2020. Ok, bueno, para comenzar me gustaría mencionar a los hongos del orden Ascomycota. Este orden es bien conocido por tener miembros con diversos estilos de vida, es decir, podemos encontrar hongos saprótrofos, endófitos y parasitarios de otros hongos, plantas o animales, incluyendo insectos y nemátodos. Sin embargo, solo unos pocos hongos muestran estilos de vida multifuncionales, caso contrario a lo que exhibe este género de hongos Metarrhizum, en donde los miembros de este género a menudo muestran estilos de vida saprótrofa con un modo singular de adquisición de nutrientes. Esta categoría única de hongos, conocida como hongos patógenos de insectos endofíticos o por sus siglas EIPF, pueden vivir de forma mutualista dentro de los tejidos de las plantas, así como parasitar a los insectos. Dado su papel como regulador de la población de insectos del suelo, así como de la salud, crecimiento y productividad general de las plantas, Metarrhizum pues se considera tanto económica como ecológicamente importante, por lo que a continuación ofreceré una visión general del doble estilo de vida de Metarrhizum, tanto como patógeno de insectos y endófitos de plantas, así como sobre la utilidad de estos hongos como enmiendas agrícolas. Ok, bueno, empezamos con Metarrhizum como patógeno de insectos. De acuerdo a lo estudiado, sabemos que los hongos de este género no necesitan ser ingeridos por los insectos huéspedes para que se produzca la infección, sino que estos hongos pueden penetrar directamente en la cutícula del insecto. Este proceso comienza con la adhesión de los conidios fúngicos a la superficie cuticular, facilitado por genes de adhesión específicos, por ejemplo MAD1, y también por interacciones hidrofóbicas no específicas entre los lípidos epicuticulares y los conidios. Después, tras la adhesión, los conidios germinan para formar hifas que penetran en la cutícula del insecto a través de una combinación de presión mecánica de los apresorios, que son las estructuras de infección especializadas, y de la degradación enzimática mediada principalmente por enzimas hidrolíticas. Y ya una vez que penetra con éxito en la cavidad corporal del insecto hospedador, estos hongos cambian sus fenotipos de hifas filamentosas a blastosporas, que estas blastosporas proliferan en la hemolinfa, que es la cavidad corporal del insecto, y liberan toxinas robando nutrientes del hospedador, lo que finalmente provoca la muerte del hospedador de 3 a 7 días. Gracias a esta compleja relación entre Metarrhizum y sus insectos huéspedes, se utiliza como un modelo informativo para estudiar las interacciones huésped-patógeno. También se sabe que Metarrhizum infecta preferentemente a los insectos que se encuentran bajo tierra. Sin embargo, su rango específico de huéspedes va a variar dependiendo de la especie. Algunas especies, como Metarrhizum robertsi y Metarrhizum anisople, son generalistas con un amplio rango de hospedadores, mientras que otras especies, como Metarrhizum acridum o Metarrhizum album, tienen un rango de hospedadores más estrecho, que a menudo se restringe solo a miembros de un orden de insectos. Y bueno, se estima de hecho que la divergencia entre las especies generalistas y las especialistas se produjo hace 30 a 50 millones de años.
aunque se ha debatido si fueron los especialistas o los generalistas los que evolucionaron primero. Con esto, gracias a Wang y colaboradores, en 2011 proporcionaron un argumento a favor del escenario donde los generalistas evolucionaron primero, sugiriendo como prueba de la validez de este escenario, uno, que la gran mayoría de los aislados de Metarrhizum encontrados en la naturaleza suelen demostrar amplios rangos de hospedadores. 2, que los especialistas se han dispersado filogenéticamente entre los generalistas, lo que sugiere que los especialistas surgieron de los generalistas varias veces. Y 3, que la especialización se asocia a menudo con condiciones que se suponen derivadas. Sin embargo, pues hace falta realizar un mayor número de investigaciones enfocadas en este dilema para dar una respuesta mucho más certeza. Bueno, continuamos con Metarrhizum como simbionte de plantas. Respecto a este tema, no fue hasta el siglo XXI, más de un siglo después del reconocimiento de Metarrhizum como patógeno de insectos, cuando se observó que Metarrhizum era un hongo asociado a las plantas. En 2002 se documentó la competencia de Metarrhizum en la rizosfera, ya que se encontró, se identificó a Metarrhizum anisople en la rizosfera de las raíces de la col, describiéndose además a la rizosfera como un refugio para esta especie, ya que se encontró una población 4 veces mayor de propágulos fúngicos en el suelo de la rizosfera interior que en el suelo de la rizosfera exterior. Y casi una década más tarde, en 2011, se informó el primer aislamiento exitoso de Metarrhizum anisople como endófito, porque se obtuvieron aislamientos recuperados de lugares de la planta huésped distantes del punto de inoculación, lo que sugiere que el hongo era capaz de moverse dentro de la planta. Y desde entonces se ha demostrado que otras especies de Metarrhizum son capaces de colonizar de forma endofítica, rizoplana o rizosférica. Y bueno, al igual que sus capacidades entomopatógenas, la capacidad de colonizar los tejidos de las plantas va a variar según la especie y también según las condiciones ambientales, por ejemplo, la radiación ultravioleta, la temperatura, la humedad, etc. También así como las especies de huéspedes. De acuerdo a diversos experimentos, se ha observado que puede haber una preferencia por huéspedes monocotiledóneos en comparación con los cotiledóneos y que coloniza casi exclusivamente las raíces de las plantas. Sin embargo, pues los mecanismos exactos por los que Metarrhizum coloniza el tejido vegetal y media una simbiosis continua con los huéspedes no está tan bien caracterizada como con la entomopatogenicidad. Ahora, profundizando en la interfaz simbiótica, los experimentos de etiquetado isotópico han demostrado que el endofitismo y la entomopatogenia de Metarrhizum no son estilos de vida separados, sino que son eventos interdependientes y recíprocos, ya que se establece una relación mutuamente beneficiosa entre el hongo y su planta huésped mediante el intercambio de nutrientes limitantes. Por ejemplo, en un experimento se inyectaron larvas de polilla de la cera con nitrógeno marcado con un isótopo de nitrógeno 15 y también se inocularon la especie de Metarrhizum robertsi. Posteriormente se situaron en un microcosmos del suelo en el que las larvas estaban separadas de las raíces del pasto por una malla.
y al crecer a través de la malla el hongo pudo parasitar simultáneamente las larvas y colonizar la planta huésped, ya que se observó que el nitrógeno etiquetado podía encontrarse en los aminoácidos de las plantas en un plazo de 2 semanas, lo que demostraba la capacidad de Metarrhizum para traslocar el nitrógeno derivado de los insectos a las plantas huésped. Por otra parte, también informaron que a cambio Metarrhizum podía recibir carbono fijado fotosintéticamente en forma de fotosintato vegetal. Aquí usaron la adición de dióxido de carbono etiquetado con un isótopo de carbono 13, el cual iba a absorber la planta experimental en una cámara de crecimiento, observándose la incorporación del carbono 13 en los carbohidratos de las plantas y posteriormente en los carbohidratos específicos de los hongos, es decir, la quinina o la trealosa. Y bueno, aunque este fenómeno se produjo incluso en ausencia de insectos en el microcosmos experimental, se observó que la presencia de insectos que Metarrhizum podía parasitar daba un aumento significativo en la translocación de carbono 13 de la planta a Metarrhizum, lo que pues sugiere que el intercambio recíproco de nutrientes puede promover la estabilidad de la relación hongo-planta. Bueno, por último pasamos ya a las aplicaciones agrícolas de Metarrhizum. Y bueno, aquí dada la diversidad de rangos de hospedadores dentro del género, pues las especies de Metarrhizum elegidas como agentes de biocontrol pueden adaptarse a un objetivo deseado. Por ejemplo, el uso de especies con rangos de hospedajes estrechos puede considerarse más seguro, lo que permite minimizar los efectos fuera del objetivo en el ecosistema del suelo. Por ejemplo, Metarrhizum acridum es un especialista que infecta exclusivamente a insectos del orden Orthoptera y este ha sido formulado comercialmente y desplegado como un BCA para el control de saltamontes y langostas a nivel internacional. Por otro lado, las especies de Metarrhizum con amplios rangos de hospedaje también pueden aplicarse para un control más amplio de una variedad de insectos. Por ejemplo, las formulaciones comerciales de la especie Metarrhizum anisople para el control de insectos de varios órdenes, pero en particular se ha utilizado para el control de plagas de salivazos de la caña de azúcar, el cual es un cultivo sumamente importante en Brasil y donde se considera uno de los programas de control biológico más exitosos del mundo. Y bueno, las especies que coloniza y promueve su crecimiento. Y bueno, entre las especies que coloniza y promueve su crecimiento incluyen el maíz, la judía blanca, el trigo, la soja, la papa, la yuca, el pimiento dulce, el centeno de cereales y el guisante de invierno austriaco. Ahora pasamos a las prácticas para la mejora. Entre ellas tenemos a la encapsulación en perlas de alginato de calcio o almidón, con las cuales experimentalmente se observó, esto fue utilizando Metarrhizum bruneum, que mejoraba la supervivencia del secado de los micelios y mejoraba significativamente el endofitismo en las plantas de tomate, incluso en el tallo de las plantas huésped, que esta fue la primera evidencia de una colonización endofítica del tejido del tallo, lo que permite pues una mayor protección del tejido por encima del suelo contra las plagas. Por otro lado, las cepas genéticamente modificadas pues también
Pueden utilizarse en aplicaciones comerciales, donde por ejemplo los genes implicados en el estilo de vida EIPF, la variedad de genes que afectan la germinación, el rendimiento de los conidios o la tolerancia al estrés, pues pueden ser manipulados para aumentar la seguridad y la eficacia de Metarrhizum, de este género en aplicaciones agrícolas, tanto en el contexto del endofitismo como en la patogénesis de insectos. Y bueno, con esto finalizo esta presentación y agradezco su atención.